Bueno, pues desde nuevo, bienvenidos a todos de nuevo al programa. Ya es que el penúltimo, hoy tenemos con nosotros al Movimiento Católico Mundial por el Clima y a su representante a nivel nacional, a Gabriel López Santamaría, que aparte de la espiritualidad franciscana que tiene, es padre de familia y es una de las personas comprometidas con el movimiento a nivel católico por todas estas actividades que se hacen. Sobre todo es un experto en temas de plataformas, de alianzas. Una persona a tener en cuenta si queréis organizar grandes eventos, porque es, yo creo, uno de los mejores expertos que tenemos. Pero antes de darle paso y que nos cuente todo el tema del Movimiento Católico Mundial por el Clima, cómo ha nacido esto, cómo surge, qué es lo que hacen y su relación con la encíclica Laudato Si, quería recordaros dos cosas. Primero, felicitaros la Pascua, porque estamos a punto de llegar a Pentecostés en nada y se nos va el tiempo y no somos conscientes de que estamos en Pascua, lo primero, y lo segundo, que se nos viene Pentecostés encima. Entonces, recordad que es una de las festividades más importantes de la Iglesia Católica y estemos o no virtualmente encerrados, pues sería bueno organizar algo con vuestras comunidades a nivel virtual también, ¿no? Si no puede ser presencial. Lo segundo que a recordar es que ya están subidos todos los vídeos que hemos ido haciendo anteriormente en la página web de YouTube de la Comisión Diocesana de Ecología Integral, o sea, ya podéis entrar y verlos. Os pedimos perdón por la calidad de los mismos, porque ya sabéis que esta es una primera experiencia que hemos hecho a nivel diocesano en este sentido, desde la Comisión de Ecología, y seguramente son muy mejorables. Y por otra parte, hoy es el Día Internacional del Ensayo Clínico, es decir, en plena pandemia, hoy es el día realmente en el que todos deberíamos rezar y deberíamos tener en cuenta a todos estos sanitarios que están investigando a ver si consiguen dar con una vacuna que nos libere un poco de esta situación, sobre todo a la gente que peor lo está pasando en los hospitales, ¿no? Pues también os pido que en el día de hoy os acordéis también de todos estos profesionales y tengáis un momento de oración por ellos también. Y ya sí, pues empezamos directamente con Gabriel. Gabriel, bienvenido y puedes compartir y contarnos. Hola, muy buenas tardes. Espero que todos estéis bien dentro de lo que cabe. Ya queda menos. Gracias por la invitación y gracias por tomarse un ratito esta tarde para estar con nosotros aquí. Yo, si quieren, voy con el movimiento, ¿no? El movimiento Católico Mundial por el Clima surgió en enero del 2015 y se dio por una serie de estas causalidades que tiene Dios, ¿no? Como anécdota, mencionar que Tomás Insúa, que es el fundador del movimiento, él estaba estudiando en Harvard, participando en el año 2014 en una marcha de estas mundiales por el clima. Se vio solo ahí como iglesia, no había representación de la Iglesia Católica en aquella marcha mundial en Nueva York. Y como muchas veces pasa, ¿no? Él tenía su sensibilidad hacia la creación, hacia lo ecológico, también él es franciscano, de carisma franciscano, pero como que lo tenía disociado de alguna forma el activismo contra el cambio climático con su modo de vivir la fe. Así que estaba en aquella marcha, se vio solo y empezó a pensar de por qué la Iglesia no se involucraba y no tenía una presencia más activa en la defensa de la creación, de la casa común. Así que ahí empezó a surgir aquella idea de hacer algo a nivel de Iglesia. Luego tuvo la posibilidad de ir a Filipinas, cuando había sido recién impactada por uno de estos grandes tifones, ahora están de nuevo con un tifón allí, y vio el rostro humano de la crisis climática, ¿no? De cómo la crisis climática genera desplazados, genera pobreza, genera muerte en seres humanos. Y allí surgió la idea de un movimiento católico mundial por el clima, de unificar a organizaciones de iglesia en torno a una lucha común contra la crisis climática. Ahora mismo el movimiento, 5 años después, está presente en casi todos los países donde hay instituciones católicas. Está formado en 2 niveles, uno a nivel de movimiento, de organizaciones católicas, más de 1000 organizaciones católicas en todo el mundo integran el movimiento. En España, desde la Comisión de Ecología Integral del Arzobispado de Madrid, la nuestra, la Comisión de la Conferencia Episcopal, las Manos Unidas, Regnum Christi, en fin, una serie de organizaciones católicas españolas y en todo el mundo conforman ese movimiento. Y luego a nivel individual de personas, casi 2 millones de católicos en todo el mundo siguen las actividades del movimiento regularmente. Eso es lo que es el movimiento
desde hace 5 años. Y en los últimos 2 años hemos empezado a trabajar más estrechamente con el nuevo dicasterio, ya nuevo, viejo, Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede, y iniciativas de ellos, como puede ser la Semana Laudato Si, que estamos celebrando esta semana, son de alguna forma lideradas por el Movimiento Católico Mundial por el Clima. Se ha anunciado también hoy el lanzamiento de un año para celebrar la Laudato Si. Saben que estamos en el 5º aniversario. Ese año de celebraciones va a comenzar mañana y concluirá el 24 de mayo del año que viene. Y dentro de ese año hay una serie de iniciativas en las que también desde el movimiento colaboramos y apoyamos y facilitamos, como puede ser el Tiempo de la Creación en septiembre, los premios Laudato Si, que se han anunciado también hoy, o la plataforma de acción Laudato Si, que se anunciará en breve. Eso es lo que somos. Me puedo enrollar y seguir hablando, pero no sé cómo vamos con la dinámica del encuentro, la verdad. O sea, presenta más o menos lo que querías presentar hasta las 8 menos 5 aproximadamente, 8 Vale. menos 10 como si puedes. Hacemos turno de preguntas y luego después de las 8 y 5 dejamos 5 minutos de pausa y a las 8 y 5 entraríamos en un debate abierto con todos los participantes. Vale. Para mí es importante destacar primero la importancia del trabajo mancomunado dentro de la Iglesia, ¿no? Está ese refrán que me gusta, que dice aquello de que si quieres ir rápido camina solo, pero si quieres llegar más lejos ve acompañado, ¿no? Y en el tema del desafío al que nos enfrentamos con el cambio climático, con la crisis climática, es necesario que vayamos juntos como Iglesia. Gracias a Dios, cada vez son más las organizaciones de Iglesia que se van sumando a este llamado del Papa Francisco, que no es un llamado nuevo, que no es un invento del Papa Francisco. Yo a veces me agarro de los pelos, ¿no?, leyendo algunos portales de noticias que intentan hacer parecer que todo el tema de la ecología, del cuidado de la creación, de la naturaleza, de la contemplación, es como algo de la New Age o un invento de perroflautas o no sé qué. Esto nos viene en el ADN, lo tenemos en el ADN de nosotros como cristianos. Yo que comparto con Carlos Jesús el carisma franciscano, Francisco de Asís hace 800 años ya, ¿no?, llamaba hermano y hermana a todo aquello que había sido creado por el mismo Padre que tenemos creador. Entonces esto no es nuevo. Y como Iglesia vamos cada día despertando y vamos cada vez más organizaciones sumándose. Este año tenemos la campaña de Manos Unidas, que gira en torno a Laudato Si, lo cual es una gran alegría. Y vemos cómo van proliferando las iniciativas, ¿no? Esta semana que celebramos Laudato Si, tenemos más de 1000 eventos a nivel global. En las conferencias que se están dando durante esta semana, y que si no estáis participando os invito a participar porque son muy inspiradoras, están teniendo un seguimiento de entre 1.500 y 2.000 personas cada una de esas conferencias. Hay un despertar de la Iglesia, hay una necesidad de la Iglesia de acercarse a estos temas y de acercarse desde una perspectiva de esperanza, ¿no? El movimiento trabaja principalmente en tres aspectos o en 3 campos de la conversión ecológica, si se quiere. Un aspecto o 2 aspectos más hacia lo interno de las personas, hacia la dimensión espiritual, a la conversión ecológica, hacia el cambio de estilos de vida de cada uno de nosotros como personas, y luego en una esfera más pública, motivando y desarrollando actividades que generen esta dinamismo en la Iglesia, de hacer cosas públicamente. Recuerdo, y muchos de vosotros habéis estado en el mes de diciembre en torno a la COP25, los eventos que tuvimos en Madrid, en los Jerónimos, en la Fundación Pablo VI, pero también en la calle, marchando en la Castellana junto a organizaciones del ámbito civil, todos bajo un mismo cartel de Católicos por el Cuidado de la Casa Común. Entonces, esa esfera pública también hay que desarrollarla y también estamos llamados a ellos, no solamente en el aspecto y en la esfera privada. Entonces, en esos 3 campos trabajamos. Trabajar en el desarrollo de una conversión espiritual, de un cambio de estilo de vida y de una participación activa en la esfera pública para que la voz católica también se escuche. Yo recuerdo
hace ya unos años, cuando en Madrid estaba la alcaldesa entonces, Manuela Carmena, se convocó un referéndum, no sé si lo recordáis, un referéndum para, el primer referéndum que había de este Madrid participativo y demás, y iba sobre el tema de la ecología, sobre lo que ahora es Madrid Central y demás. Y cuando en aquellas mesas de trabajo nos presentábamos como católicos, estábamos nosotros de movimiento, estaba Cáritas, en algunas estaban Manos Unidas, y me acuerdo que la gente de Greenpeace o incluso la alcaldesa se asombraban de que cómo había católicos metidos en este tema, ¿no? Y yo siempre decía lo mismo, si estamos nosotros en este tema antes que el resto, si este es un tema muy nuestro, la creación es un don de Dios y nosotros la custodiamos y la defendemos desde el principio. Entonces, también estar en la esfera pública es fundamental, porque la fe católica que tenemos, nuestra fe nos motiva a actuar. Para el movimiento, obviamente, la Laudato Si es una inspiración para llevar adelante la misión. También su hija, como la dice el Papa, a ver si sale esto así, querida Amazonía, sale, querida Amazonía, que es un muy bonito documento, un bello documento. También es una fuente de inspiración y entendemos o debemos entender, como dice el Papa en Laudato Si, que el mundo es algo más que un problema a resolver, ¿no? Es un misterio, es algo, un don jubiloso y desde ahí tenemos que abarcar o avanzar para defenderlo. La amenaza que estamos atravesando ahora mismo, y más con estos días de coronavirus, ¿no? No sé si hemos aprendido algo, si podemos aprender algo de todo lo que nos está sucediendo. Yo, por mi parte, creo que en estos tiempos de coronavirus y de que nos hemos encerrado, pues hemos aprendido que podemos tomar decisiones drásticas cuando nos va la vida en ello, ¿no? ¿A quién se le hubiese ocurrido pensar hace 3 meses atrás o 4 meses que si se nos pedía encerrarnos en casa, dejar de trabajar, dejar de salir, dejar de contactar con nuestros seres queridos, lo íbamos a hacer? Y lo hicimos, y estamos demostrando además un alto grado de civismo en esto. Entonces ahora yo creo que vamos saliendo de la pandemia, si Dios quiere, vamos cambiando hacia un nuevo estado, y ese nuevo estado de vida, esa nueva forma de vida, tendrá que ser distinta, evidentemente, a la que teníamos antes. Y hemos aprendido que podemos tomar decisiones drásticas, que podemos aplicar restricciones, que podemos cambiar radicalmente estilos de vida y que lo podemos hacer por el bien común, ¿no? Yo estuve en Roma a final de febrero. Cuando volví de Roma ya todo esto estaba ya estallado y decidí confinarme preventivamente y llevo desde finales de febrero encerrado, porque luego me envió el estado de alarma y ya no pude volver a salir, ¿no? Como todos. Entonces, no se me hubiese ocurrido que por el bien común hubiese hecho algo así, y sin embargo lo hice, como lo han hecho muchísimos y miles de personas y cada uno de nosotros. Entonces, es un ejemplo de que si nos ponemos de acuerdo y si entendemos que la crisis climática nos puede llevar por delante, podemos tomar decisiones que nos ayuden a cambiar esos estilos de vida y revertir la crisis climática. Actualmente en el mundo hay más de 1.100 millones de católicos, somos más de 1.100 millones de católicos, y si cada uno de nosotros pusiese un poquito de su parte, el impacto que generaríamos sería espectacular. Por tanto, ahí está un poquito también la función del movimiento, simplemente dinamizar, proponer iniciativas para poder generar esos cambios de estilos de vida, esa reflexión interior que lleva a la conversión ecológica y la presencia en la vida pública que nos permita, de algún modo, ir cambiando determinadas políticas. Yo a veces, esto como todo, ¿no? Yo a veces creo que las personas ponemos en ocasiones mucha esperanza en el Estado y esperamos que el Estado legisle y que el Estado regule determinadas actividades y lo dejamos ahí en sus manos, ¿no? Y muchas veces, y en este caso sobre todo, el cambio depende de nosotros, el cambio viene de nosotros. Esto es como todo. Cuando se discute sobre la ley del aborto, por ejemplo,
es como si el Estado por sí solo tuviese la capacidad de evitar que la gente abortase. Una ley del aborto no hace ni que haya más abortos ni que haya menos abortos, es una ley. El aborto está dado por aquel que lo va a cometer, por sus valores, por su educación, por una serie de factores que condicionan las acciones de las personas, ¿no? Y en este caso lo mismo. El Estado ahora está, el gobierno está debatiendo lo de la ley de cambio climático. El Estado puede regular y debe regular, y me parece muy bien que lo haga, pero si no tenemos nosotros un cambio de conciencia, un cambio de actitudes, un cambio de estilos de vida, de nada sirve que el Estado intente imponernos unas legislaciones y unas regulaciones. Somos nosotros quienes tenemos eh, que cambiar realmente nuestro corazón y hacer esa conversión ecológica de la que habla el Papa. Esto que dice el Papa de oír el clamor de la tierra y el clamor de los pobres es también algo que nos impulsa a ser una voz profética. Yo me alegro, a la mayoría de los que están aquí en esta llamada los conozco personalmente, nos hemos visto y sé de vuestro compromiso, de vuestra entrega, y la verdad es que me alegra mucho siempre veros y saber que hay gente que a pesar de todo y contra viento y marea muchas veces, y contra muchas veces los propios pastores, ¿no? Defienden la causa de la creación y de esta lucha contra la crisis climática. Dice el Papa en Querida Amazonía que la lucha social requiere de fraternidad, que la lucha social requiere de una comunidad, no se puede hacer individualmente. Yo me alegro mucho de ver que hay gente comprometida con la causa social, comprometida con la defensa de la creación, y no solamente por la parte biológica de esa creación, sino también por aquellos hermanos y hermanas que sufren en su carne es la crisis climática. Para mí, no sé si es más fácil si abrimos quizás el diálogo. Somos pocos, podemos hablar y podemos intercambiar ideas. Yo no sé si podemos, por ejemplo, pensar un ratito en qué frases de Laudato Si, si la hemos leído, nos llaman más la atención, nos han marcado más, ¿no? A mí, la frase aquella de que la injusticia no es invencible, de que las cosas pueden cambiar, es una encíclica tan esperanzadora, y esto también es algo que podemos aportar nosotros como católicos. Cuando nos encontramos muchas veces con organizaciones del ámbito civil que defienden o que luchan contra la crisis climática o defienden la naturaleza y demás, muchas veces el factor diferencial, la voz diferencial que podemos aportar los católicos es precisamente esa esperanza, ¿no? No ese discurso derrotista o apocalíptico muchas veces que algunas organizaciones tienen, sino que podemos aportar esa esperanza de lo que dice el Papa, que la injusticia no tiene la última palabra, de que las cosas pueden cambiar y de que ese cambio está en nuestra mano, de que depende de nosotros. No sé, Carlos, si te parece, si abrimos... Sí, como tú quieras. Es decir, en el fondo era presentar el movimiento. Yo creo que hay muchas preguntas aquí buenas que podemos todavía hacerte, ¿no? Pero bueno, abrimos el turno de preguntas. Yo sí, en este tiempo antes de las 8 me gustaría un poquito el que nos comentaras, pues, bueno, ¿cómo ves tú el movimiento a nivel mundial? ¿Qué aporta un movimiento católico de estas dimensiones, digamos, a la lucha contra el cambio climático? Y cuál es el perfil de vuestros miembros? Es decir, ¿este es un movimiento que está llegando a los jóvenes o está llegando, como siempre, más a la gente más mayor dentro de la iglesia? ¿Qué alianzas tenéis? ¿Cómo trabajáis también el campo ecuménico? Puesto que me consta que al principio el movimiento andaba a dos patas entre el ecumenismo y el catolicismo. Y lo dejamos abierto. Hay preguntas que queráis hacerle de lo que lleva expuesto. Tenéis los micrófonos todos silenciados, que lo sepáis, por si queréis hablar tenéis que quitar el silencio del micro. A nivel del EQ. Sí, María, sí. ¿Hola? Sí, María, te oímos. María, te oímos, María. Sí, ¿me oís? Sí.
Sí, no, yo lo que quería preguntarle a Gabriel es si podría poner en el chat la manera para poder asistir a las conferencias o las charlas que se están dando sobre Laudato Si, porque yo no sé cómo incorporarme y verlas. Te comparto pantalla. Toda la información está en la web, que es laudatosiweek.org. En la versión en español hay una opción aquí que es eventos, y dentro de eventos está toda la agenda de las actividades que están programadas para esta semana. Ajá. Y Actividades aquí la semana tienes laboral. también, sí, y aquí también tienes el link de Zoom para registrarte. Hoy han sido ya 2, mañana no hay actividad porque es festivo en muchos países de Europa, y el viernes retomamos con la última, que es a las 3 de la tarde. Entonces, te puedes inscribir y participar. Luego allí tienes todas las actividades de los colaboradores de la Semana Laudato Si, como esta llamada, la llamada que tendremos el domingo también desde la Comisión de Ecología Integral del Arzobispado de Madrid, que son parte de la Semana Laudato Si en todo el mundo. Ok, gracias. Yo quería preguntar una cosa. Adelante, Carmen. Gracias. Bueno, nada, un poco por abrir diálogo, ¿no? Me da la sensación de que, no sé, de las cosas que extraigo de lo que dices, ¿no? Como que tenemos la necesidad de ser diferentes a otros movimientos, y a lo mejor no la hay. Es decir, ¿por qué un católico, digamos, con esa idea tiene que ser diferente a pues, una persona de un grupo que lucha igual por la ecología? A lo mejor, no sé, creo que tenemos que trabajar en red con otros de fuera y que no tenemos que diferenciarnos. No lo veo necesario. Y por otro lado, de otra cosa que has dicho, pues establecemos que los gobiernos, pues realmente pues pretendemos que nos salven la vida, digamos, ¿no? Que lo organicen todos y tal. Yo creo que, o sea, la baraja está de nuestra mano, pero a lo mejor una manera muy fácil de mover es nuestro voto. Es decir, si a mí se me presenta algún grupo político, que no digo que lo haya siquiera, en que esto es prioritario, pero a lo mejor es donde tengo que mover ficha. O exigiendo a las empresas, por ejemplo, pues que sean más ecológicos en sus cosas, y si no, pues no les compro, no sé. Bueno, ya digo, por abrir un poquito de diálogo. Gracias, Carmen. A nivel de las diferencias, evidentemente no digo que debamos ser diferentes de los otros. Lo que sí somos es, tenemos una visión distinta sobre la realidad de la que tienen algunos grupos que no son católicos. Hablo de grupos del ámbito civil. Entonces, para nosotros como católicos, salvar a las ballenas puede resultar importante, o salvar a las abejas puede ser importante, en tanto y en cuanto tiene eso una trascendencia a nivel de nuestra fe, en tanto y en cuanto la crisis climática afecta al ser humano, creación a imagen y semejanza de Dios. Este componente de la antropología cristiana no está en las otras organizaciones que no son católicas, y ese es el valor diferenciador, si se quiere. Y por otro lado, lo que decía antes de la esperanza. A veces caemos en la cuestión, ¿no? Bueno, el apocalipsis, de que esto es irreversible, de que vamos a morir todos y calcinados en terribles sufrimientos. Y la verdad es que como católicos ese valor diferenciador de la esperanza en Jesucristo, de que es el que tiene al final la llave, pues es un valor diferenciador para mí, desde mi perspectiva. Y por otro lado, con lo que decías con respecto al voto y al Estado y demás, toda la razón del mundo. En nuestra mano está. El lunes empezamos las conferencias estas de la Semana Laudato Si con Cristiana Figueres y con el padre Augusto Zampini. Cristiana Figueres, para quien no la conozca, es de Naciones Unidas, es quien negoció el Acuerdo de París, es una figura de trascendencia y de relevancia internacional, y el padre Augusto Zampini es el responsable del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral del Vaticano, del tema de la ecología. Lo nombró el Papa ahora también responsable de esta fuerza de choque
contra el coronavirus o para el mundo post-coronavirus, en fin. Y los dos hicieron mención a esto que mencionabas. Y decían los dos que cuando salgamos de esta crisis, de la pandemia, deberíamos salir como católicos reforzados en nuestro compromiso cívico, en tener muy claro que cuando vamos a votar no debería imperar tanto la ideología y la historia familiar, sino más bien usar un poco más la cabeza y votar a aquellos partidos que de verdad están alineados con nuestros valores, ¿no? El padre Augusto Zampini decía, hacía una referencia a que ahora se habla mucho de reconstruir Europa o de reconstruir el mundo, de reconstruir las economías, de cómo hacemos para volver al estado que teníamos hace 4 meses atrás. Y él decía que el verbo no debería ser reconstruir, sino que debería ser regenerar. Deberíamos estar trabajando en generar una forma de vida nueva para cuando salgamos de esta situación, que más allá de las vidas perdidas, más allá de los meses de confinamiento, va a traer una crisis estructural en el sistema y que evidencia nuestras carencias, ¿no? Entonces, ese compromiso cívico, sin duda, que hay que llevar a la práctica. Y yo no sé de verdad si hay un partido político en España que tenga claras estas ideas. Yo no lo he encontrado, por lo menos. Si alguien lo conoce, que me lo diga. Se admiten nuevos partidos. Mercedes, tienes el micrófono silenciado. Si estás Yo hablando. digo que el de Por un Mundo Más Justo iba por ahí. Sí. Sí. Y no despliega, nunca despliega. Mira que yo lo llevo votando no sé cuánto tiempo. Hay de todo, para todos los gustos. Estaban estos otros, no sé si siguen existiendo, de Saín, más hacia la izquierda. Hay algunos partidos, pero es que en rigor de la verdad tienen muy pocas posibilidades de obtener representación. Y esto también es algo que deberíamos revisar, ¿no? O hacérnoslo ver. ¿Por qué estos partidos más alineados con nuestros valores no obtienen representación y sin embargo algunos otros que parecen disfrazarse de nuestros valores, pues sí que lo obtienen? En fin, que no quiero meter aquí... Vamos a volver al movimiento. Vamos. Yo porque como lo derivemos por la política, Vale. Es complicado, es complicado. Yo al hilo de lo que... Vale. De lo que, ¿puedo hablar? Sí, claro. Al hilo de lo que la reflexión que se hacía sobre si nos tenemos o no nos tenemos que diferenciar, o si nos diferenciamos realmente del resto de los movimientos que trabajan por la justicia social y también por la defensa de los ecosistemas, del medio ambiente, yo creo que pienso que sin ningún género de dudas somos diferentes. Al menos yo lo vivo así. Para mí, pertenecer a esta comisión es una llamada de Dios a trabajar en su viña. Es una manera, para mí, es una manera de evangelizar y a la vez de leer el Evangelio de la Creación, que decía la Laudato Si, en el capítulo 2, ¿no? Cómo la creación nos está dando la buena noticia permanentemente y cómo nosotros podemos transmitir a través de la creación la buena noticia a nuestros hermanos desde la creación. Y al final hacemos en la práctica lo mismo, o quizás somos más originales en algunas cosas o menos en otras, pero en la práctica probablemente podamos coincidir con el 85, el 90% de las actividades o de las organizaciones o de los eventos que se generan en torno a la defensa del medio ambiente, pero pienso que nosotros tenemos una marca de cristianos que ellos no tienen, una espiritualidad que explicaba muy bien, yo creo, Emilio, ¿no? Desde la teología moral y todo lo que nos comentaba, que eso nos hace diferentes y nos enriquece. Y entonces a mí eso me parece que es muy importante alimentarlo, ¿no? Traer y además en todos los aspectos, en nuestros ritos, en nuestros... Para mí, que comentaba antes Gabriel, una frase de Laudato Si, pues a mí me llama mucho la atención muchas, pero en la que
para esta lucha pone en el centro a la Eucaristía, me parece que para mí es la más misteriosa quizá, ¿no? Y la más, de la que me deja más así como en vilo, como con mucha apertura, ¿no? De cómo se hace eso, cómo la Eucaristía está en el centro de la Laudato. Eso me genera mucha incertidumbre y mucho interés. Entonces, bueno, partimos desde los sacramentos, desde la liturgia, partimos de una riqueza, de una tradición de iglesia que nos diferencia. Y además es que me parece que eso es precisamente lo que podemos aportar a esta realidad, que otros grupos quizás no pueden, ¿no? O tienen otras cosas que aportar diferentes, quizás más activistas, quizás más, no sé. Pero me parece que es bonito saber que somos diferentes, porque es que además en la variedad es que está el gusto. Sí. Carlos Carrasco tiene también levantada la mano, por si contestas, Gabriel, y luego Carlos Carrasco. Luego Teresa. Decía, hace un par de años o 3, estuvo el cardenal Turkson en un encuentro de Manos Unidas en el Escorial, y él decía que la diferencia entre la Iglesia y una ONG normal, tradicional, es precisamente la concepción antropológica cristiana, ¿no? A mí no me importa, a mí, y hablo a título personal, quizás esto es una pregunta que debemos hacernos, ¿no? ¿Desde dónde nos acercamos a la defensa del medio ambiente, de la creación, desde qué perspectiva nos acercamos, ¿no? A mí no me importa salvar a las ballenas por la ballena en sí misma. Yo veo en la ballena al creador, esto que decía, no recuerdo si era San Buenaventura, alguno de estos, de leer en el libro de la creación al creador, San Agustín. Entonces, yo veo al creador. Yo cuando me voy a la Sierra de Madrid, me encanta la sierra, pero me encanta contemplar la mano del creador, la inmensidad del creador. Cuando defiendo o lucho por la justicia social, lo hago por mi hermano en el que está presente el creador y está presente Cristo, porque creo en esto, igual que lo está en la Eucaristía. Entonces, esa concepción es la que nos diferencia de Greenpeace o de SEO o de quien sea, que hace un trabajo espectacular y lo hace muy bien, pero desde su propia perspectiva y realidad. Es ese valor diferenciante nuestro, ¿no? Que lo vemos desde la perspectiva de nuestra fe, y eso no lo tiene el resto. Carlos Carrasco. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, veo que muchos de ustedes se conocen, yo soy nuevo en esto. Bienvenido. Me estoy conectando desde Barcelona, de hecho. Soy de México, pero vivo en Barcelona. Bueno, quería hacer un comentario y, bueno, pedir un poco también de consejo, ustedes que están ya más tiempo en esto, y está relacionado a una dificultad que yo he tenido para acercarme a este movimiento, ¿no? O sea, al llamado que se hace en Laudato Si. Sí que he leído la encíclica, pero una de las dificultades que tengo tiene que ver con la instrumentalización que se ha hecho de los temas de la ecología, ¿no? Y hablo más que nada de movimientos políticos y sociales, como por ejemplo el marxismo, el ecologismo, el indigenismo, y muchas veces también, se mezcla todo esto con temas de las leyes igualitarias que le llaman. Y bueno, esto por un lado, ¿no? Cuando se mezcla todo esto, a veces nace un temor, ¿no? De el tratar de cuidar más nuestra casa común, ¿cómo hacer para no caer en eso que muchas veces es contrario a la fe, ¿no? En cuanto a otros movimientos políticos sociales. Y una segunda pregunta tiene que ver también en el cómo evitar caer en el panteísmo, ¿no? El creer que todo, la naturaleza es Dios. Bueno, son dos cuestiones que tengo y, bueno, a ver si pueden comentar algo al respecto. Con respecto a lo primero, a esa instrumentalización de la Laudato Si y de todo el discurso ecológico, yo creo que el mejor consejo que puedo darte es despojar de ideologías las reflexiones. El ser humano es un ser ideológico. Quiero decirte que todos nosotros tenemos en mayor o menor medida una ideología determinada que hemos ido adquiriendo y vemos la vida desde el cristal, desde el cariz de esa ideología. Entonces, que
qué sé yo, en nombre de Dios han hecho muchas cosas en la historia de la humanidad y muchas aberraciones. Y los que las cometieron lo hacían convencidos de que eso estaba bien y de que eso era voluntad de Dios. Entonces, quizás quitar esa ideología es el primer paso, intentar leerlo con ojos de niño, como quien diría, ¿no? Yo a veces veo la manipulación que se hace, hay campañas estructuradas además y financiadas desde grandes grupos de poder en contra de esto, y por eso yo decía al principio, parece que se lo inventó el Papa Francisco y hay unas campañas muy graciosas algunas que quieren hacer ver al Papa Francisco como un comunista o un marxista, cuando no lo es, no tiene nada que ver además. Yo conozco al cardenal Bergoglio de su época de arzobispo de Buenos Aires y te puedo asegurar que está en la antípoda de eso. De hecho, y yendo al tema puntual de la ecología, tuvimos un encuentro con él en febrero, a final de febrero, y él nos contaba cómo surgió su conversión ecológica. Y esto también habla de dónde viene todo esto. Yo nunca le escuché a Bergoglio en Buenos Aires hablar de ecología, ni del cuidado de la casa común, ni de la creación, ni de nada que se le parezca. Él estaba comprometido con temas sociales, siempre los tuvo, pero nunca desde esa perspectiva. Y él nos decía en esa charla de febrero que surgió en Aparecida, cuando estuvo en Aparecida en el encuentro de Latinoamérica, ¿no? Y fueron los obispos brasileños quienes le manifestaron y le hicieron ver ese grito de la tierra y el grito de los pobres. Entonces fue cuando él empezó a reflexionar sobre este tema, pero era un tema nuevo para él. Se fue informando, luego llegó a Roma ya como papa y se le acercaron teólogos, se le acercaron científicos y como que las cosas se fueron alineando, pero no era algo que de por sí él tuviese incorporado. Entonces, realmente la manipulación existe y existió siempre. Yo recuerdo haber leído alguna vez o estudiado cuando León XIII y la Rerum Novarum, aquello fue un bombazo, ¿no? La encíclica social, el trabajo, el tal, y también hubo una especie de revolución, y 100 años después o 120 años después, está perfectamente incorporado al magisterio de la Iglesia y lo tenemos perfectamente asumido. Entonces también quizás hay que dar tiempo a que las cosas caminen. Y lo otro que decía, lo del panteísmo, insisto, es lo mismo, nos falta formación, nos falta educación. Yo no veo en el árbol al dios árbol. Los que hemos tenido posibilidad de misionar en tierras latinoamericanas y con comunidades aborígenes o con pueblos primitivos, originarios, ellos sí ven en estas cosas, ¿no? Ese panteísmo del que hablas. Pero yo como católico simplemente veo la mano del Creador, no veo el Dios árbol. Entonces aquí lo mismo, nos falta educación, la catequesis que damos a nuestros hijos o a nuestros niños en las parroquias también debería ser revisada en este sentido y deberíamos ir educándonos de la mejor manera. No puede ser que los católicos, bueno, yo a veces me he encontrado con grupos de curas y no sé si Carlos Jesús tiene la experiencia de cuando se van a dar formaciones en vicarías y demás, que no saben lo que es el Laudato Si, que no se lo han leído, pero que a veces ni siquiera saben de que se publicó. Entonces, necesitamos una formación en esto y yo creo que con el tiempo todo esto irá desapareciendo, tanto la ideología como esas manipulaciones hacia otros lugares, ¿no? Yo creo que eso por apuntar un poquito más en San Pablo a los Romanos, que es la epístola un poco así como más magnífica que tiene San Pablo en cuanto a evangelización y a justificar que paganos y creyentes judíos, es decir, que todos los pueblos tienen acceso, digamos, a Dios y la salvación a través de Jesús, empieza diciendo que la gente normal, simplemente por observar y contemplar la naturaleza, ya pueden hacerse una idea de que detrás, ante tanta magnificencia, además en aquella época en la que no había televisión ni había otras distracciones, no había contaminación y se veían las estrellas de una manera colosal con sus galaxias y demás, y cuando la gente podía percibir la naturaleza, era muy fácil que se te pusiera el pelo de punta, llegar al asombro y plantearte que detrás de eso había una divinidad. Otra cosa es el no ejercer, como bien dice Gabriel, convertir luego al árbol o convertir al animal o convertir al ser humano en dioses, que eso es distinto, ¿no? Y también lo dice San Pablo justo a continuación. El error sería caer en eso,
Pero la doctrina social de la Iglesia lo que nos dice es lo contrario. San Agustín, en el libro de las Confesiones, San Buenaventura, San Francisco de Asís y un montón más de santos, lo que nos están diciendo es que al contemplar en la naturaleza podemos leer la presencia y la sabiduría de Dios, al igual que cuando leemos otros libros, sencillamente. Teníamos a Teresa con la mano levantada también. Adelante. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Gabriel. O sea, primero, muchas gracias por la explicación, que ha sido, y también la parte esta de contarnos que el Papa cómo se convirtió en Aparecida, es también muy interesante, porque así también entiendes, ¿no?, el contexto. Has preguntado que cuál es lo que nos ha impresionado de la encíclica, ¿no? Pues a mí una de las cosas que más me impresionó y me sigue impresionando es la parte que dice que el acceso al trabajo, o sea, que todos tenemos derecho al acceso al trabajo, todos los seres humanos, ¿no? Y que desgraciadamente, y además pega mucho, porque me lo he planteando ahora con el COVID, ¿no? O sea, la crisis del COVID va a ser una crisis económica brutal, ¿no? Entonces, volver al, como dicen los americanos, ¿no?, business as usual, o sea, poner un poquito de dinero aquí, tapar unos agujeritos, no va a dar otra vez puestos de trabajo fácilmente, ni va a ser, ¿sabes?, ni vamos a resolver el problema que el agujero que ha hecho el COVID, ¿no? Que ya acarreábamos un problema de paro, ¿no?, y de falta de trabajo. Entonces, en la encíclica hay un momento que, si lo buscáis, si veis trabajo, empleo, hay un momento que dice que la economía actual, o sea, eso hace 5 años, no es capaz de crear acceso al trabajo para todas las personas, que es necesario para la dignidad de un ser humano, le hace falta tener un trabajo. O sea, que eso es súper importante, ¿no? Y que entonces, que la encíclica lo que propone es que solo si se empieza a hacer una economía más sostenible, por ejemplo, pues las economías agrarias más locales, o sea, da hasta ideas que es la única forma de conseguir eso. Entonces, claro, yo sí que veo un problema que nuestros poderes políticos aquí y en otros países, claro, el músculo no lo tienen, están un poco esperando la vacuna, ¿no? Y luego un poquito de dinero para tapar un agujerito y seguimos como estamos, ¿no? Y eso yo creo que lo bonito de la encíclica es que da una opción súper revolucionaria para una cosa tan práctica como es el acceso al trabajo, ¿no?, dentro del contexto. O sea, que eso a mí siempre me ha impresionado. Y luego, otra cosa que quisiera... a ver, ahí existe, ¿sabéis que en algunos países hay asociaciones de amigos de Teilhard de Chardin, ¿no? Yo, de hecho, soy miembro de una asociación, que es la Asociación Española ¿cómo se llama?, de antiguos, ¿no?, ¿cómo se puede decir? Asociación de Española, sección española de amigos de Teilhard de Chardin. Bueno, entonces, yo sé que, vamos, es una cosa muy humilde, con unos señores muy mayores, que tienen algunos 90 años, y el que lo lleva es un jesuita que debe tener también como 80 y muchísimos. Bueno, entonces, como el propio Teilhard de Chardin, cuando lees un poco de él, o sea, sin saber mucho, ¿no?, y lo que hablamos en algún momento, ¿no?, en la Misa del Mundo, todas estas cosas que se han planteado en estos talleres, creo que la señora esta que habló ayer, la Tucker, ¿no?, la americana, hay una americana que habló ayer, y habló también de la parte de Teilhard de Chardin, o sea, que es bonito, porque yo creo que Teilhard de Chardin está un poco abandonado y sería a lo mejor el momento de unirlo esto más. Entonces, bueno, entonces mi pregunta es, si vosotros tenéis alguna relación con alguna asociación de Teilhard de Chardin en el mundo, o si os lo habéis planteado, o si no hay ninguna inquietud sobre esto. No sé, es una cosa que me da como pena, de verdad, cuando lees cosas de Teilhard de Chardin, que se quede aquello en estos señores de 90 años, desaparezca y nadie... Y francamente es tan fascinante su visión del mundo y del futuro y del cosmos y de Jesús, y es tan bonito, o sea, es tan sofisticado, que yo creo que al ser humano del mundo moderno, ¿sabes?, es una religiosidad, o sea, que alguien que no es católico ahora normal, sino que es agnóstico, que está fuera, pero que intelectualmente es muy exigente, yo creo que es una aproximación al mundo de Dios que puede, yo creo, que abrir puertas a mucha gente, pero que está un poco abandonada. Entonces, bueno, eso, si vosotros tenéis algún contacto con alguien de alguna asociación en el mundo, o si os lo habéis planteado. Y nada, eso es todo. Gracias, Teresa. Respondo por lo más fácil, que es lo último. No tenemos relación con ninguna asociación, pero si tú estás en una, Sí. te invito a que luego nos escribamos Vale. y en cuanto podamos salir de casa, pues nos veamos y veamos cómo podemos hacer algo, por lo menos en España. Sí, Con sí, respecto además, el único problema es que los miembros también son, ya te digo, son todos señores, los pobres, ya te digo, todo es un grupo súper mayor, pero bueno, es cosa de, nunca se sabe, ¿no? Perfecto. De nuestros mayores es de quien más podemos aprender, así que hay que aprovecharlos.
antes de que se vayan. Con respecto a lo primero que decías, a lo del trabajo, esta sí que era una preocupación de toda la vida de Bergoglio y del cardenal Bergoglio, ¿no? del arzobispo de Buenos Aires. Y cuando uno, si te pones a leer los discursos o algunos sermones, homilías de Bergoglio entonces en Buenos Aires, si uno la lee con una ideología, pues es fácil interpretarlas mal. La dignidad de la persona constituida desde el trabajo es evidente, ¿no? Es evidente, sí. No estamos descubriendo nada nuevo. Y el Papa la destaca allí por esto. Y el Papa trae a colación también aquello que dicen en Laudato Si de que toda compra es un acto moral y tiene que ver también con ese trabajo y tiene que ver también cómo salimos de esta crisis. Si cuando salimos de esta crisis, cuando abran las grandes superficies en Gran Vía, lo primero que hacemos es irnos a comprar una camiseta de 2,50 € a una gran superficie que no diré el nombre, pues menudo favor estamos haciendo a la mano de obra local española. Hay una bonita historia sobre esas camisetas de 2,50 y de las consecuencias de ese acto de ir a comprarlas, ¿no? Por resumirlo muy rápidamente, esas camisetas se producen con un algodón que viene de lo que era el mar de Aral, que se secó, era el tercer lago más grande del mundo hace 40 años atrás, hoy es un desierto, y se secó por las plantaciones intensivas de algodón para alimentar la industria textil que fabrica esas camisetas. El mar de Aral se secó. La gente que vive en los bordes del antiguo mar malvive se muere de hambre, vamos, porque han perdido su medio de subsistencia. Había una antigua planta ahí rusa nuclear y el viento de ese nuevo desierto lo que hace es esparcir partículas de ántrax y los índices de cáncer en esas localidades es espectacular. Ese algodón que se produce ahí luego se lleva a teñir a países asiáticos que contaminan con esas tintas las aguas. La fábrica donde se cosen esas camisetas en Bangladesh, se puede buscar la noticia, en 2015 provocó 2.000 muertes en un taller clandestino. En fin, que cuando yo voy a comprar una camiseta como católico, una camiseta o un kilo de manzanas, debería plantearme qué hay detrás de eso. Y si cuando salimos de esto, en lugar de irnos a una gran superficie, volvemos al comercio de barrio, ayudamos al pequeño productor español, al pequeño productor local, pues estaremos haciendo un favor a dignificar a las personas a través del trabajo y a revertir también una parte de esa crisis ambiental. Tiene la palabra pedida José Antonio y después Juan Carlos. Sí, buenas tardes, Gabriel. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal estás? Bueno, ahí vamos llevándolo. Te lo dices Cristina, tu nombre sí, dice Cristina. El nombre de mi hija de otra charla. Es del Zoom del colegio. Estoy usurpando la... Bueno, yo, aparte de creyente, pertenezco también a otro mundo, que es el mundo de la ciencia. Yo soy biólogo también, precisamente soy microbiólogo de la especialidad de ecología y evolución microbiana, de los elementos más humildes de un ecosistema. El primer eslabón de un ecosistema, que son los microbios, los más sencillitos elementos, que son los que si fallan se derrumba todo. Y esto se está demostrando en estos días. Y dicho esto, vemos la fragilidad del hombre ante un bicho, un virus, que es uno de los elementos más que está entre lo vivo y lo muerto. Y el aleteo, como se decía aquella metáfora, el aleteo de una mariposa puede provocar grandes tempestades. Pues esto lo demuestra. Un pequeño desequilibrio en un ecosistema puede provocar un gran desastre, un colapso, como estamos viviendo. Dicho esto, comento. Como todos estamos conectados, todo es una conexión, y lo dice la Laudato Si, el cristiano no es un ente aislado del mundo. Vamos a ver, el cristiano no es una persona que tenga un hecho diferenciador con el resto de la población por ser cristiano. Tenemos una creencia, tenemos un ritual distinto al rito religioso a otros cristianos, a otras creencias,
Y nos diferencia solamente eso. Pero Dios no nos va a decir, tú creíste en mí, sino va a decir, tú hiciste el bien a un hermano. Va a decir, tú estabas en el mundo y el que te pidió ayuda, ¿se la diste? Quiero decir, nosotros somos diferentes de hecho, pero somos iguales de derecho. Quiero decir, no podemos tener ese error los cristianos de que somos un ente diferente. Iremos chocando siempre con la sociedad, y la sociedad, los hermanos. Lo digo esto porque, mira, yo pertenezco también, antes, yo estaba en salida, antes de llegar el Papa Francisco, yo estaba en salida, pero en salida de la Iglesia. Porque yo había cosas que estaba en un proceso personal que no lo tenía muy claro. Y llegó el Papa Francisco y para mí fue un revulsivo. Yo voy a sincerarme aquí, en este momento. Yo profesé los franciscanos y la encíclica Laudato Si, para mí fue una revelación total. Porque yo estaba en los movimientos sociales, yo estaba en estos desahucios, yo estaba en movimientos medioambientales, estoy en Ecologistas en Acción, y los movimientos ecologistas también defienden a las personas. No son creyentes, defienden cosas que los cristianos no defendemos, pero como digo, Dios no va a decir, ¿tú creíste en mí? O como el samaritano, ¿me ayudaste cuando te necesité? Entonces, yo ante esas actitudes que respeto de hermanos, no las comprendo. Y te explico. La Laudato Si ha tenido más repercusión en el mundo no creyente que en el mundo creyente. Esa contradicción yo no la entiendo. Yo, en la diócesis de Albacete, a la que pertenezco, resulta que cuando llega Laudato Si, la Iglesia diocesana hace reuniones y charlas de Laudato Si con Ecologistas en Acción, con la incomprensión de hermanos cristianos. Esto es una cosa de una ideología, esto es una cosa, la cantinela que todos sabemos. Entonces, claro, aquí tenemos que reflexionar mucho todos los hermanos, todos los cristianos, sobre lo que estamos, lo que decimos, cómo prejuzgamos, cómo tenemos que tener mucho cuidado, porque todo es una maraña, una interrelación, y estamos todos relacionados. Y Evangelii Gaudium da también muchas claves de todo esto. Estamos en salida para encontrar al hermano que, aunque no cree, tiene y porta una vocación divina por ser hijo de Dios, aunque él no lo crea, aunque él no lo sepa. Y nada, saludarte, Gabriel, que hacía tiempo que no te saludaba. Y una cosilla, sí que se me olvidaba, y ya termino, no me quiero extender más. Con respecto al movimiento católico mundial por el clima, yo he encontrado un movimiento y eso frena la interconexión, no virtual, la interconexión personal. Ha sido tú quien la ha frenado, ¿eh? Ha sido sin querer. José Antonio, ¿me oyes? Sí, dime. Repítelo porque es que justo se ha cortado cuando estaba diciendo... No hemos oído. ¿Y esto? Cuando estabas diciendo lo malo del movimiento se ha cortado, no sé por qué. Vale. No es malo del movimiento, cosa que no es una cosa que facilite, porque al ser un movimiento virtual, el contacto personal está más diluido. Bueno, no existe ese contacto, aunque yo te conozca a ti, te salude, tal, pero hay más dificultad a la hora de, no sé cómo decirlo, personal. Es muy virtual y la globalización, pues, como es parte del problema, pero bueno. Yo le acabo de enviar un email. Sí. Es un problema para mí. Bueno, nada más. Una cosa, antes de que contestéis, porque ya son las 8 de hecho. Juan Carlos, que se iba a desconectar. Juan Carlos, no sé si estás. Os pido disculpas porque pensé que tenía el micrófono cerrado y estaba hablando por el... Lo siento. No te preocupes. La única cosa es, la pregunta tuya, ese programa de María Molina de Frutos de la Laudato Si. Vale. Lo digo porque ahí tienes, además, de una manera magistral todo lo que tú pides por el chat. Fantástico, gracias.
Son las 8, ya sabéis, 5 minutos, no porque no quiero que conteste Gabriel, sino porque tenemos que salir, ya sabéis cuál es la dinámica, salimos a aplaudir a la ventana a los que podáis y queráis, por zona geográfica y horarios, y nos vemos a las 8:05 y continuamos con la respuesta de Gabriel a José Antonio y alguna aportación más. Gracias, Gabriel. Hasta ahora. Chao. Con respecto a lo que decías de a veces la falta de congruencia que tenemos los católicos, en fin, que esto también es natural del ser humano, ¿no? Decimos una cosa y hacemos otra. Y en la Iglesia no estamos exentos de ellos y cometemos errores constantemente. Y nosotros como movimiento también evidentemente los cometemos e intentamos aprender de ellos. Y esto mismo que acabamos de hacer, ¿no? De salir a aplaudir a los sanitarios y las fuerzas de seguridad. Ojalá que, un poco con lo que decíamos antes también del civismo, ojalá que cuando todo esto pase no salgamos más a aplaudir, pero cuando vayamos a votar, votemos con la cabeza y pensando en esos sanitarios y defendamos su causa. En fin, que el compromiso requiere también un cambio profundo en las personas. Y los católicos somos primero personas. Entonces, en fin, que eso pasa. Y con respecto al movimiento, es cierto que hasta el mes de enero la presencia que teníamos en España era casi nula. Desde el mes de febrero, gracias a Dios, tenemos ya un pequeño equipo estable en España que nos permite trabajar más seriamente, de forma más estable. En esta última convocatoria del programa de animadores Laudato Si se han inscrito un centenar de personas de España, con lo cual tenemos ya un equipo de animadores Laudato Si en España cercano a los 150. Y estamos ansiosos de que cuando nos dejen salir a la calle y volver a reunirnos, poder hacer un primer encuentro nacional de animadores y empezar a generar ese movimiento más cercano, ¿no? Eso es lo que yo decía. Que hasta ahora no hemos podido hacerlo en España, que en otros países sí se está dando, pero en España estamos dando primeros pasos. Entonces estamos en esa senda. Y una reflexión mínima sobre lo que decías del virus. Ese pequeño virus invisible que nos ha puesto de rodillas, ¿no? Que nos ha hecho dar cuenta de que nuestras agendas súper cargadas y todas nuestras movidas que teníamos hasta el mes de marzo, pues se han ido a tomar todas por saco con una cosa infinitamente invisible. En fin, que también nos pone en perspectiva de cuán importantes somos. Gracias. Yo solamente quería, José Antonio, por contrastar y poner otra opinión, más que nada. Vale. Más que nada porque comprendo perfectamente tu situación, porque vamos, yo soy de comunidades de base, o sea que conozco varios problemas similares, pero hay una cosa que has dicho que a mí personalmente creo que tenemos que dejar un poco también constancia, ¿no? Y es... o sea, los cristianos, si somos iguales al resto, mal vamos. O sea, mal vamos en cuanto a nuestra coherencia de vida. Porque precisamente es lo que nos debería diferenciar y es como ha ocurrido en muchos contextos de la historia. Cuando en Roma, en el Imperio Romano, había epidemias y los patricios y demás se iban a sus villas romanas abandonando la ciudad y abandonando a la gente a morir en la ciudad, incluso con los médicos que no daban abasto, los cristianos, incluso estando perseguidos, estaban ayudando en las calles a esta gente, en esas epidemias. Y hoy en día, en zonas de conflicto donde ONGs muy conocidas se retiran por temas bélicos y al final se quedan las monjas y ciertos frailes o laicos ayudando a esa población con temas médicos cuando el resto se va, es hace también una diferencia. Y luego hay otra parte que es cierto, que nosotros no sabemos realmente lo que Dios hará en ese juicio final. Pero siendo coherentes con lo que nos ha dicho Jesús, el que le niegue, por muy bueno que haya sido, pues no puede ser igual que al que no le niega. Eso lo dice Jesús. Con lo cual Sí. no podemos coger una parte y otra no. Pero, o sea, entiendo lo que dices y para mí la clave y el toque de atención que nos tendría que hacer llegar a tu comentario es si no nos
separamos, si no somos diferenciables del resto de la sociedad como cristianos, si no somos diferenciables para bien, es decir, si solamente somos un grupo más y así nos ve el resto, nuestra evangelización va a ser muy difícil. Y si no evangelizamos, mal vamos, también nos dice San Pablo. Es decir, que pues digo que todo esto que hacemos, incluso la Laudato Si, todo el tema de la protección de la casa común, cualquier acto que hagamos, igual que a partir de ahora la pastoral tiene que asumir la sostenibilidad en todo lo que hacemos en la Iglesia como un reto, pero el primer reto es la evangelización. Y si no somos capaces de vernos como diferentes, creo que tenemos un problema serio de evangelización como Iglesia. Yo digo que espero que ojalá nos despierte esto y nos ayude a ser mejores, más como el samaritano, como tú bien decías, que no como los creyentes que pasaban totalmente, por muy eruditos que fueran, de la persona necesitada o del planeta. El Papa está diciendo que son los dos los que nos hace falta, no solamente las personas, sino el planeta, porque sin planeta no hay personas. Seguimos dando turnos. Mercedes, ¿tienes el micro silenciado? ¿Sigues teniendo el micro silenciado? Espera, te lo desilencio yo. Ya. Ya está. Ya. Que digo que no, pero eso, que estaba antes que yo, pero Juan Carlos Esteves, pero se debe haber ido porque no le veo ahí. Y es que ha dicho que se iba ya, por eso le decía yo que luego que mirara el programa de María, porque estaba preguntando por ello. Vale. No, yo dos cosas. Una era echarle un cable a Carlos Carrasco, que pedía ahí, por lo que veo en este libro. Y yo tampoco sé mucho, tengo muchos libros, pero de Todo confluye, todo contribuye, de José Izaguirre, pero ese no es de los que dice de que esté de primera mano allí. Pero lo de Leonardo Boff sí, porque aunque no sea ningún misionero ni nada, pero está en Brasil y está, yo pienso que y hay muchos libros de Leonardo Boff donde pueden tratar estos temas. Eso era una cosa. Y luego también hay, sí, bueno, eso, más. De Querida Amazonía, pues hay mucho ahora sobre el tema. Y luego, una alusión por lo que dijo antes Gabriel del comercio local, y frente versus el otro, el comercio de los grandes almacenes y demás, también habría que lanzar un poco alguna, no sé, no usar la palabra, el comercio justo. El comercio justo no es comercio local, pero el comercio justo está precisamente, viene de trabajadores, de personas que lo están pasando muy mal. Hoy leía yo no sé dónde, no me acuerdo, me parece que era en Villanueva, un testimonio de lo que están haciendo en no sé qué sitios sobre el comercio justo. Es decir, que yo creo que eso está un poco olvidado. La gente compra pocas cosas del café, todo eso del comercio justo, y es una de las cosas que está dentro de la ecología integral, porque es por los más pobres, por los que el trabajo decente, bien pagados, y luego pues eso, por lo de la naturaleza, en fin, que el respeto a la naturaleza y demás. Era solo eso. Respecto a lo de Carlos Carrasco, recordar que además desde la CELAM, de la Conferencia Episcopal de Latinoamérica, hay un documento que es Iglesia y Minería, que es del año pasado así, que está escrito por la Conferencia Episcopal precisamente de Latinoamérica. Es decir, que mayor entidad, no un obispo, sino todos los obispos a una, publicando además un documento especial sobre la relación que existe entre la Laudato Si, la minería, la extracción de minerales de las tierras y demás, y todo el tema de los indígenas. Yo creo que mejor documento que este de la CELAM difícil lo vas a encontrar en cuanto a jerarquía. Hay también lo que decía Mercedes, la carta Querida Amazonía en la primera parte es un planteamiento de lo que pasa allí en el territorio, que es muy claro, y luego todo lo que produce la REPAM, por ejemplo, ahí hay muy clara evidencia de lo que sucede. Nos decía, por ejemplo, si te sirve como referencia, Patricia Hualinga, que es de una comunidad aborígena y ecuatoriana, cómo funcionan las empresas extractivistas, ¿no? Cuál es el modus operandi. Y lo digo esto, y lo digo con cierta vergüenza, porque a veces
tenemos la tendencia de hablar de las empresas, de las grandes corporaciones madereras o extractivistas o los fósiles, en fin, como si fuesen algo que no va con nosotros. Y realmente están ahí porque nosotros consumimos sus productos, ¿no? Porque nosotros les alimentamos de alguna forma. Pero, en fin, tiene que ver también con lo que decía antes José Antonio, ¿no? de ser coherentes, en fin. Patricia contaba cómo operan. Entonces, lo primero que hacen al llegar a una zona que quieren explotar en la Amazonía es buscar cuál es el lugar sagrado de ese pueblo. A veces es un lago, un árbol, una roca, en fin, una zona sagrada del pueblo. Y es ahí por donde empiezan sus exploraciones. Destruyen, por tanto, primero el alma del pueblo. Lo segundo que hacen una vez que ya están allí implantadas es fomentar la prostitución y fomentar el alcoholismo entre los hombres del pueblo que van a trabajar en esos emprendimientos, con lo cual destruyen la familia y terminan por destruir el alma del ser humano. Ese proceso de destrucción para que yo después tenga un móvil o tenga un mueble o tenga determinadas cosas, pues eso es también eso de lo que papá habla, de que todo está conectado, pero ese es el modus operandi de estas empresas. Entonces, cuando uno luego también ve que las campañas contra Laudato Si o contra el Papa están financiadas, o los medios que atacan están financiados por esas empresas, es todo muy claro, ¿no? Pero hay que hacer el esfuerzo de ser consecuentes y de esto que decía Carlos, ¿no? Los católicos no podemos ser iguales al resto, pero es que nos diferenciamos si predicamos con el ejemplo, si no, somos iguales que el resto. O sea, si no vivimos lo que decimos, al final somos unos hipócritas más como el resto. Son las 8:16, alguna preguntilla más, porque normalmente es presentación y luego debate, pero hoy llevamos casi todo el tiempo de debate. Digo también porque puede ser más cansado. Las últimas participaciones, si os parece. Yo recuerdo el Movimiento Católico Mundial por el Clima, una de las cosas que a mí me gustó en su día, además en el inicio, aunque es verdad que en España, digamos, está ahora mismo empezando, como quien dice, pero a nivel de Estados Unidos y Latinoamérica ya llevaba tiempo, y es la cantidad de jóvenes que hay metidos en el movimiento. Es decir, que es un movimiento que ha enganchado muy bien con estos jóvenes, ¿no? Luego, cuando hablábamos también de los grupos ecologistas, tenemos que tener en cuenta que en los grupos ecologistas hay mucho católico y hay mucho cristiano. Es decir, que hay mucha gente que, como no había nada en la Iglesia que defendiese, digamos, estas posiciones de defensa de la naturaleza también, han optado por una militancia, digamos, en ONGs ecologistas. Pero, ojo, cuando hablamos de los grupos ecologistas, repito, hay muchísimos católicos que llevan años y años y años defendiendo dentro de estos grupos, y que si la Iglesia, digamos, fuese capaz de asimilar acciones de ecología integral, es decir, que agrupasen las dos vertientes, la humana y la naturaleza, los entornos naturales, de una forma contundente, se inflarían con un montón de gente que está ahí, porque esa gente está esperando. Es decir, está esperando a que la Iglesia dé respuesta, y es lo que hemos visto, lo que hemos vivido con la encíclica Laudato Si, un montón de gente que nos ha venido de esto era lo que yo buscaba, ¿no? Y lo hemos visto incluso en el programa hace poco con una chica de México, pero que lo podemos encontrar en todas partes porque lo hemos encontrado, vamos, que no es... Y luego, ¿cómo veis de importante esto de las alianzas? ¿Lo veis factible? ¿No lo veis factible? Me refiero a alianzas en cuanto a grandes grupos, grandes lobbies de presión, porque al final uno de los puntos positivos y negativos que pueden tener estos grandes movimientos globalizadores de unidad de personas es la presión y la movilización, y eso al final se constituye en un lobby. En Estados Unidos es algo habitual, de hecho forma parte de su idiosincrasia, digamos, de su forma de vida, el constituir lobbies y ejercer presión, ¿no? Pero aquí en España esto de los lobbies es algo más, y además ahora que estamos perdiendo esa capacidad de asociación, de unirnos unos a otros y cada vez somos más individualistas, ese tejido asociativo que teníamos antes a nivel social, que se ha ido perdiendo. Esto de los lobbies, ¿cómo lo veis?
A nivel medioambiental, ¿eh? Yo creo que ahí, con respecto a los jóvenes, seguimos, gracias a Dios, teniendo muchos jóvenes. Tenemos una pata del movimiento que es la generación Laudato Si, que aglutina a los más jóvenes del movimiento y que están haciendo un trabajo ahí, son los que más trabajan, de hecho, en el terreno. Así que ojalá que haya muchos más. En cuanto a esto último que estás comentando de las alianzas y demás, para nosotros es fundamental, está en nuestro ADN, no solamente con organizaciones católicas, sino con organizaciones cristianas, de otras religiones y, por supuesto, con la sociedad civil. Lo que decía antes, lo que dice el Papa, la justicia social requiere de fraternidad y requiere de alianza. No se puede cambiar el mundo en plan el Quijote, ¿no? No se puede hacer solo esto. De hecho, por ejemplo, en la Semana Laudato Si, uno de los patrocinadores de la semana es Naciones Unidas. Obviamente, todos tienen sus pros y sus contras, pero qué duda cabe que tener un altavoz como Naciones Unidas para la Iglesia Católica es fundamental, y viceversa. A ellos también les sirve movilizar dentro de la Iglesia Católica. Esto lo podemos hacer, solamente lo podemos hacer si nos unimos y si lo hacemos entre todos, empezando, por supuesto, por los católicos. Por tanto, a mí lo que más me gusta de la Comisión de Madrid es que participan distintas realidades de Iglesia y que van todas a una, ¿no? Que no son personas que representan distintas realidades de Iglesia. Y esta es la única forma de hacerlo. O lo hacemos entre todos o no hay forma de hacerlo. El movimiento, nosotros podemos tener 2 millones de personas individuos, o 16 millones, me da igual. Pero si no lo hacemos de la mano de otras organizaciones, si no vamos toda la Iglesia junta y además con la sociedad civil, no hay forma, porque la crisis es de una envergadura tal que no puede resolverse con un sector solo. No podemos hacerlo solos. María José, tienes el micrófono. Espérate, te lo quito, no te preocupes, te lo quito yo. Ya está. Una pequeña cosa. Yo soy, desde luego, partidaria de trabajar con los demás. Nosotros tenemos nuestras motivaciones profundas, nuestras razones para hacer lo que hacemos, pero no podemos estar solos. En nuestras familias estamos con creyentes y no creyentes, en nuestras comunidades de vecinos, en el trabajo. ¿Cómo en esto, que es tan importante a nivel global, mundial, no vamos a estar colaborando con todos? Y no quiere decir que estemos de acuerdo en otras cosas, ni compartamos todo, pero desde luego es muy importante el poder trabajar con creyentes y no creyentes que a veces, desde luego, éticamente nos dan muchas lecciones, ¿eh? Tenemos que ser también un poquito humildes, que a veces los que vamos con el estandarte de la catolicidad, pues dejamos mucho que desear en algunas ocasiones. Y luego también otra cosa, que el tema de las ideologías siempre, parece que nos referimos siempre a una ideología a la izquierda, ¿no? El marxismo, el comunismo, efectivamente y tal. Pero, sin embargo, con el neoliberalismo, con el capitalismo a ultranza, a veces no nos da tanto miedo, ¿sí? Y sin embargo, la minería extractiva y todos esas grandes multinacionales que están trabajando en estos países en desarrollo son los que verdaderamente también están creando unos problemas inmensos. O sea, yo creo que tenemos que tener muy claro dónde estamos y por qué estamos, pero sin dejar a nadie de lado, ¿eh? Creo que podemos colaborar con mucha gente. Yo en las ocasiones que he tenido de tener plataformas ciudadanas con iniciativas de iglesia a las que se sumaron sindicatos, se sumaron asociaciones de vecinos, fue la colaboración perfecta, respetándonos mucho y sabiendo para lo que estábamos juntos, ¿eh? En otras cosas diferíamos completamente, pero me parece que es importante. Bien, por ir cerrando, ¿sí? Celia, Quique... Yo... María, sí, digo por gente que no ha hablado todavía. Celia, por ejemplo. Pues Celia. Perdonad, que no sé qué se me olvida. No, yo tenía una pregunta. Yo trabajo en una universidad de la Iglesia, una universidad católica. Y yo te quería preguntar, Gabriel, si hay universidades que institucionalmente están en el movimiento, porque yo estoy muy de acuerdo en lo que dices, de que somos bastante analfabetos en esto de la ecología, y yo ahí creo que las universidades católicas tendrían que tener un papel, y no sé si algunas lo están jugando,
Y un poco qué vías ves tú para que las universidades pudieran colaborar con el movimiento. Gracias, Cecilia. Sí que hay universidades que participan del movimiento, desde las grandes como puede ser Georgetown, y en España también las estamos empezando a sumar ahora. Se ha sumado recientemente la Universidad Francisco de Vitoria, la Universidad de Barcelona, estamos hablando con la del Opus en Navarra, en fin, que hay ahí un trabajo por hacer y es que es fundamental. Hemos visto, por ejemplo, con Raymond Christie, con la Universidad Francisco de Vitoria, y el primer ejemplo fue promocionar el programa de animadores Laudato Si, y de ahí salieron 50 y pico de alumnos que se interesaron en hacer el programa de formación y se han titulado ahora como animadores Laudato Si y han incorporado estos conocimientos de la Laudato Si. Entonces, sí que es fundamental la participación del ámbito educativo. Estamos trabajando también con escuelas católicas, que aglutina 2.000 centros católicos en España, y es que está ahí. Necesitamos romper con esos tabú, con esas falsas lecturas, y empezar a trabajar con las generaciones más jóvenes, que al final son las que van a heredar el problema, ¿no? Ahí también, por apoyar un poco lo que dice Gabriel, tener en cuenta que, por ejemplo, en la diócesis de Madrid, en la Universidad de Comillas, el rector fue el que se puso en contacto con la Comisión de Ecología para colaborar con la comisión, y de hecho tenemos colaboraciones de varias personas de la universidad, o sea, de catedráticos y profesores de Comillas, ¿no? Como Jaime Tatay, por ejemplo, ¿no? Lucano Valor. También desde el CEU San Pablo están ahora implicadísimos en Economía de Francesco, que se ha tenido que suspender el encuentro, pero que está totalmente ligada a toda la idea de la Laudato Si, de una nueva economía, de un nuevo sistema, ¿no? Y yo creo que hay bastantes universidades metidas en... Daros cuenta que Laudato Si no solamente es el tema medioambiental, es un cambio total de vida, de estilo de vida, y abarca todas las patas realmente, ¿no? Y yo creo que sí que hay un montón de universidades, al menos católicas, colaborando ahora mismo en todos estos temas, ¿eh? Sí, la UCA de Argentina en Buenos Aires también está organizando muchas cosas y tiene muchas cosas de Laudato Si. Esta semana, por ejemplo, están organizando unas charlas también muy interesantes y ellos tienen proyectos, por los que vi en una de las charlas de anoche mismamente, tienen proyectos interesantísimos. La UCA Argentina de Buenos Aires. María. Bueno, al hilo de lo que decíais, al margen de que sea Laudato Si o no Laudato Si, yo creo que todas las universidades públicas de Madrid están implicados en el asunto de la defensa y la sostenibilidad. Y hay un montón de trabajo que se está haciendo y que, por supuesto, se están colaborando entre las universidades y se pueden hacer y se pueden repetir o moldear también en universidades católicas. Eso por un lado. Y por otro, yo quería comentarle a Gabriel dos cosas. Uno, respecto al movimiento. ¿Cómo funciona el movimiento por dentro? Quiero decir, ¿vuestra actividad es una actividad, valga la redundancia, práctica, activa, o tenéis, ¿cómo organizáis? ¿Tenéis encuentros de oración o os encontráis en las parroquias? O que nos contaras un poco vuestros intestinos, un poquito, así rápidamente. Y por otra, ¿cuándo van a volver a haber cursos de animadores Laudato Si? Respondo rápido. El curso de animador Laudato Si, el siguiente, se lanzará entre julio y septiembre. Está por definirse la fecha, ¿vale? Pero entre julio y septiembre habrá la nueva convocatoria. ¿Online será? Sí, online. Online, y luego en España, lo que digo, si nos podemos ya ver, pues habrá un encuentro hacia final de año de todos los animadores nacionales. Y luego, a nivel de los intestinos, pues tenemos un board, un grupo de personas que asesoran a nivel de global. Ante lo que decía Carlos Jesús, tenemos, por ejemplo, allí a Jeff Año, que es el director de Asia de Greenpeace, es un católico súper comprometido que milita en Greenpeace y que es asesor desde ahí arriba. Ahí está la gente del dicasterio, hay obispos, cardenales, en fin. Hay una cúpula de asesora y que vela también para que no nos desviemos de nuestros objetivos iniciales trazados. Luego hay un comité ejecutivo
que nos reunimos todas las semanas a nivel global y que vamos trabajando en la puesta en marcha de las acciones. Y luego hay realidades locales y nacionales. Por ejemplo, en Latinoamérica hay capítulos nacionales que están integrados por organizaciones católicas y por personas. En España ya hay 3 círculos Laudato Si funcionando. Los círculos Laudato Si son pequeñas comunidades de base, 3 o 4 personas o más, que se juntan para profundizar en la espiritualidad del movimiento y en esa conversión ecológica de la que hablaba antes, ¿no? Entonces, hay como muchos niveles y muchos estratos y vamos desde lo espiritual a nivel personal y a nivel grupal con los círculos Laudato Si hasta la acción concreta pública de cosas que se han venido haciendo y que se están haciendo. No sé si querés saber algo más específico, pero vamos, a grosso modo eso es lo que hacemos en el día a día. ¿Esas comunidades de base están formadas por jóvenes habitualmente o por...? Hay de todo. Tenemos un círculo en Málaga que lo fundó el sacerdote, el párroco, y tiene ahí gente de la parroquia, gente de mediana edad. Hay otra en Extremadura que son jóvenes. Hay de todo un poco. Esto es según como el espíritu va soplando. Pero van surgiendo esos grupos en España, ya hay otros en otras partes del mundo, y esos grupos, esos círculos Laudato Si, son grupos puramente espirituales. Se hace meditación, se hace retiro, se hace oración, y luego cuando llega la hora de pasar a la acción, como por ejemplo puede ser la Semana Laudato Si o el tiempo de la creación, esos grupos se activan para también pasar a la acción, pero están nutridos principalmente desde lo espiritual primero. Bueno, terminamos por fin ya a las 8:30. Agradecer a Gabriel pues, que esté con nosotros, toda su ponencia, todas sus respuestas a todas vuestras preguntas, que ha sido más un bombardeo de preguntas. Y agradeceros a todos la participación. Sabéis que el domingo nos volvemos a ver los que podáis, cerramos a lo grande, ya os digo, vendrán representantes de la Conferencia Episcopal, del Arzobispado de Madrid, de la Fundación Pablo VI, de Manos Unidas, de distintos sitios. Tendremos un debate también con estas personas como panelistas. Y bueno, en vista a vuestras respuestas, pues veremos también cómo continuamos ya más adelante a nivel de la diócesis. Pues, Teresa, rápido. Sí, solo, ¿dónde está la encuesta? No sé dónde buscarla. La encuesta, mira, os la voy a dejar otra vez como una segunda opción. Os la pongo ahora para que volváis a hacerla rapidito los que queráis antes de desconectar. Os doy 5 minutos. Vale. Y aquí, sale en la pantalla, ¿dónde? Ah, vale, perfecto. Vale, y ponéis ahí más o menos como lo veis. Hoy la estamos estrenando, o sea que veremos. De todas formas, por email seguiremos en contacto con todos. Al Movimiento Católico Mundial por el Clima le tenéis en la página web que ellos tienen, donde podéis ver todas las entidades que están metidas, donde podéis contactar con Gabriel y con el movimiento. Y los vídeos, recuerdo, los tenéis ya en el canal de YouTube de la Comisión Diocesana de Ecología Integral. Y nada, volver a desearos una feliz Pascua. Nos vemos el domingo y camino de Pentecostés. Recordad. Un abrazo. Que Dios os cuide. Adiós, pase bien. Gracias. Adiós.